Muy pero muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y te doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. ¿Te preguntaste alguna vez en dónde es que está el Arca de la Alianza? A ver, si sos algo despistado, primero te voy a decir qué es el Arca de la Alianza. Básicamente, en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza era el elemento religioso más sagrado. Para remontarnos a sus primeras apariciones en la Biblia, tenemos que irnos al libro de Éxodo, capítulo 25 y el capítulo 31. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es que era esta Arca de la Alianza. El cofre medía 2.5 codos de largo, 1.5 de ancho, 1.5 de alto. Básicamente esto en centímetros es 1 metro con 11 centímetros por 67 por 67. Era de madera acacia y estaba revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Su cubierta era de oro macizo y tenía un querubín de oro en cada extremo. Los querubines estaban uno enfrente al otro, con los rostros inclinados hacia la cubierta y las alas extendidas cubriendo el arca. En cada una de las esquinas inferiores, sobre las patas, el cofre tenía un anillo de oro fundido, y en estos anillos se insertaron 2 largas varas de madera de acacia revestidas de oro a fin de poder transportarlo. El arca no es que estaba vacía, dentro contenía lo siguiente. Los primeros objetos que se pusieron en el arca fueron las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, pero también se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Recordarán ese maná que caía del cielo todos los días y que alimentaba a los israelitas en el desierto, ¿verdad? El arca básicamente era un símbolo de la presencia de Dios. Por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Para rituales religiosos, el arca se utilizaba una vez al año, el famoso día de la expiación, Yom Kippur. Durante este día, y este era el único en el año en que se podía hacer esto, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, lugar donde solamente se encontraba el arca, y derramaba sobre ella la sangre del becerro que había sido sacrificado. Este era el día y acto más solemne de toda la comunidad judía, día en donde todos los pecados eran borrados. Ahora la pregunta es la siguiente: este acta, objeto tan preciado por los israelitas, ¿en dónde está? Y a ver, los quiero meter en contexto. Esto no era algo que se podía perder y bueno, listo, ya está. Era el mismo Dios el que había dado las órdenes de cómo construir este arca. Por ende, para los israelitas era el objeto más valioso que podían llegar a tener. Pero de la noche a la mañana simplemente desapareció, nada más. Y no quiero destruir tus expectativas, pero Indiana Jones no la encontró. Intentemos trazar una línea cronológica de los eventos que sabemos acerca del arca. Según la Biblia, aproximadamente en el año 1500 a.C. es cuando los israelitas reciben la orden por parte de Dios de construir este arca. Esto lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 40. Ahora, del 1500 a.C. al 1000 a.C., la localización del arca cambia en varias oportunidades. Podemos ver en Jueces capítulo 18, Jueces capítulo 20 y Primera de Samuel capítulo 1, 6 y 7 que el arca se encuentra en diferentes ubicaciones. Hasta que, también en el 1000 a.C. aproximadamente, David traslada el arca a Jerusalén. Recién en tiempos de Salomón, hijo de David, es que el arca es introducida en el templo que el mismo Salomón le construye. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 8. Ahora, a partir de este momento es donde todo se empieza a poner más confuso, porque el arca empieza a desaparecer de la historia y sus apariciones son un poco extrañas. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, hubo una invasión en Jerusalén. Invasión llevada a cabo por Sisac, rey de Egipto. En Primera de Reyes capítulo 14, a partir del versículo 25, nos encontramos con que al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. Hubo un saqueo, saquearon la casa de Jehová. ¿Y cuál era la casa de Jehová? El templo donde en el lugar santísimo estaba el arca. Pero llamativamente el texto no nos dice absolutamente nada con respecto al arca. ¿Dónde estaba el arca? ¿Se la llevó acaso Sisac? ¿La escondieron? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que en 2 de Crónicas, capítulo 35, a partir del versículo 1, el arca vuelve a aparecer. Josías celebra nuevamente la Pascua y de repente el arca está ahí. Nadie sabe qué es lo que pasó con respecto al arca en la invasión de Sisac. Lo que sí sabemos es que posterior a eso, el arca seguía en poder de los judíos. Obviamente esto nos lleva a pensar de que los sacerdotes, de alguna manera, escondieron el arca de aquella invasión. Ahora, esa obviamente no fue la única invasión que los judíos atravesaron.
Recordemos a Nabucodonosor II. Nabucodonosor en la invasión a Jerusalén no solamente destruye el templo, sino que saquea absolutamente todo lo que en él hay. Pero nuevamente nada dice la Escritura acerca del arca. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Nabucodonosor saqueó también el arca? ¿Se llevó el arca a Babilonia? ¿Dónde es que está el arca? Lo único que podemos asegurar es que desde el tiempo de Nabucodonosor hasta la destrucción del segundo templo, hay un gran silencio con respecto al arca. De hecho, tanto Pompeyo como Josefo dicen de que el lugar santísimo estaba vacío. El único dato que tenemos es lo que aparece en el libro de Segunda de Macabeos. En el libro de Segunda de Macabeos capítulo 2 nos encontramos con que Jeremías, el profeta, advertido por un oráculo del Señor, mandó a llevar con él el tabernáculo y el arca y se fue a la montaña donde Moisés había subido para contemplar a Dios. Esto claramente es una referencia a lo ocurrido en Deuteronomio capítulo 31. Al llegar Jeremías se encontró una caverna e introdujo allí la tienda, el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. Ahora, algunos de los acompañantes de Jeremías querían dejar alguna señal para las futuras generaciones de dónde es que estaba el arca. Y sucede esto. El texto sigue diciendo que algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió diciéndoles: ese lugar debe permanecer desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. El texto lo que nos asegura es que el arca va a permanecer escondida hasta el tiempo del Señor. Y esto parece ser que es una tradición que se ha mantenido con el tiempo, dado que el libro de Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. El contexto de Apocalipsis capítulo 11 es el juicio de Dios, la última trompeta, y es ahí en donde el arca aparecería. Y más allá de que esto sea una descripción literal de lo que va a ocurrir en el futuro o no lo sea, lo que esto demuestra es que para el tiempo en el que se escribió Apocalipsis había una tradición que parece sostenerse en lo que Segunda de Macabeos nos decía al respecto, que en el tiempo de Jehová iba a aparecer nuevamente el Arca de la Alianza. Obviamente un montón de teorías se han desarrollado a lo largo de estos últimos años acerca de dónde es que está el Arca de la Alianza. Algunos la ubican debajo del Domo de la Roca en Jerusalén. Obviamente eso no se puede chequear, porque si quisieran hacer eso, provocaría un gran enfrentamiento con los musulmanes. Así que, en conclusión, a menos que se levante un nuevo Indiana Jones y emprenda una búsqueda del Arca de la Alianza, no tenemos mucha esperanza de poder encontrarla. Amigos, que Dios los rebendiga. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta clase de video, decime cuál es tu punto de vista y si es que tenés algún dato extra que yo no tenga acerca del arca. ¿La encontrarán? ¿No la encontrarán? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau.